Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le invito a orar al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Pedimos su gracia y también la dirección de su Santo y bendito Espíritu. Concédanos la bendición para recibir el consejo de su palabra. Su gracia sea en cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor, que vive y reina para siempre. El tema que tenemos hoy día es la doctrina, fruto de la predicación del Evangelio. Vamos a leer en Juan, capítulo 7, versículos 15 al 17 en el nombre del Señor. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. La palabra de Dios nos llega en dos modos diferentes, como proclama de la verdad o como doctrina o enseñanza. La proclama revela a Cristo y apela a la fe. La doctrina, consistente en mandamientos, revela la voluntad de Dios y apela a la obediencia. Ambas, indispensables para nuestra edificación, constituyen un cuerpo concreto de verdades y mandamientos que debemos conocer, creer, vivir y enseñar. Amén. Las Sagradas Escrituras son los registros fidedignos y divinamente inspirados de la historia de la salvación. Pero es conveniente entender que en la palabra universal y eterna de Dios existen dos enfoques que haremos bien en distinguir, a fin de que esa palabra nos conduzca efectivamente al propósito eterno de Dios. Un estudio serio de la Biblia nos muestra estos dos enfoques o ingredientes complementarios que son proclama, querigma y doctrina o enseñanza didáctica. En la oportunidad anterior hablamos de la proclama. Esta se manifiesta por medio de la predicación del Evangelio. La fe llega a nosotros y la palabra de Dios, cual una semilla, es sembrada. Para que crezca y se desarrolle sana en nosotros es necesario la doctrina. No sea que el mal o el malo lo arrebate lo que fue sembrado. Mateo 13, versículo 19. O que sea tergiversado el mensaje. Para ello Jehová nuestro Dios nos ha dejado su palabra, la cual debemos con diligencia hacer. Amén. ¿Qué entendemos como doctrina o enseñanza? La palabra griega traducida como doctrina en el Nuevo Testamento es didache. Significa enseñanza, instrucción. Su contenido consiste en mandamientos que revelan la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 28. Marcos 12, versículo 38. Juan 17, versículo 16. El propósito de Dios es conformar la vida de cada discípulo cristiano a la imagen de Cristo y formar una familia, un pueblo de todos los discípulos. El elemento básico para esta edificación y formación es la enseñanza de la palabra de Dios. Consideremos algunos detalles acerca de su significado y funcionamiento. 1. Su tono es generalmente imperativo, pues Cristo es nuestro Señor y Maestro. Sus enseñanzas no son sugerencias o consejos, son mandamientos. Estamos bajo autoridad. La doctrina apela a la obediencia. Establece en forma práctica y concreta el reino de Dios sobre nuestra vida. El que oye la palabra de Dios y no la hace, edifica sobre la arena. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Alabado sea mi Señor. 2. Es un cuerpo definido y completo de enseñanza. No es interminable. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Mateo capítulo 28, versículo 20. Es simple y clara. Por ejemplo, hijos
obedeced a vuestros padres, bendecid a los que os maldicen. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. 3. Ordena la relación profunda del hombre con Dios y con su propósito de una manera total. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Abarca todas las áreas de nuestra vida: trabajo, familia, sexo, carácter, dinero, servicio, adoración, etc. 4. Es cristocéntrica, pues Cristo es la fuente de donde proviene toda doctrina y también el ejemplo de toda su orientación. El objetivo de toda la enseñanza, mediante sus instrucciones y mandamientos, es hacernos semejantes a Jesús. 5. Es inmutable. Su contenido no puede ser modificado, disminuido o aumentado. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. 6. Es universal. Sus mandamientos revelan la voluntad de Dios para todos los hombres de todas las generaciones. Mateo capítulo 28, los versículos 18, 19 y 20. 7. Es necesario conocerla, obedecerla y encarnarla. Romanos capítulo 6, versículo 17. Es necesario recordarla y ser renovado en ella mediante la repetición. Segunda de Pedro capítulo 1, los versículos 12 al 15. 8. Es la base para toda amonestación, reprensión y disciplina en la iglesia. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. La relación entre la proclama y la doctrina. En la práctica, estos dos elementos van siempre juntos. La proclama, querisma, y la doctrina didaque. Asimismo podemos hablar de la verdad que creemos y los mandamientos que obedecemos. En su conjunto constituye la esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué los mandamientos fríos suelen rebotar frecuentemente? ¿Por qué pesan tan poco la voluntad y los mandamientos de Dios en la vida de muchos creyentes? No todos dicen con el apóstol Juan: sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. El elemento clave es la fe. Veamos cómo funciona. La doctrina brota del querigma, canaliza la fe en obediencia al justo, vive por la fe, no por obra ni por obediencia, sino, sin embargo, la fe produce obediencia. Amén. La verdad antecede al mandamiento. La verdad apela a la fe. La fe es el motor que provoca la vida cristiana. Cuando se proclama la verdad de Dios, el Espíritu suministra gracia a los que creen. Esta gracia es la que hace posible los ajustes y la disciplina en la vida para conformarnos a la voluntad de Dios. Cuando oigo la verdad con fe, se me hace claro un cuadro confuso o comienzo a ver de otra manera y dispongo mi corazón y mi voluntad para hacer los ajustes indicados. Luego me llega el mandamiento correlativo que me especifica la voluntad de Dios para mí. Con la predisposición de mi voluntad, doy lugar a la verdad mediante el mandamiento específico. El Espíritu Santo realiza en mí la mente de Cristo y en la medida en que le dejo obrar, me va conformando a la imagen de Cristo. La verdad eterna siempre deriva en mandamientos específicos y claros. Es necesario proclamar la verdad de modo que penetre, pero para que edifique tiene que haber ajustes y disciplina, porque nuestras vidas no se hallan en perfectas condiciones en su estado natural. Jesús nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, los versículos 47 y 48. Mis amados, la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Cuando ésta llega a nosotros, son abiertos los ojos de nuestro entendimiento y la verdad de Dios se manifiesta sacándonos de la ignorancia en la que nos encontrábamos. Y nace una pregunta: ¿qué hacemos? Bendito sea el Señor. ¿Qué hacemos? La respuesta la tiene la doctrina, que no es otra cosa sino la palabra. Jesús nos enseña comenzando con estas palabras: sed hacedores de ella. Jesús le dijo a sus discípulos: yo pondré palabra en vuestros labios. Somos llamados bienaventurados por oír su palabra, pero más bienaventurados cuando la ponemos por obra. Lucas capítulo 11, versículo 28. Amén. ¿Qué es lo que oímos y hacemos? Estos son sus enseñanzas y mandamientos. Jesús nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Se nos fue anunciado el Evangelio. Ha llegado a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar, a recibir ahora las enseñanzas, no de hombre alguno, no, está su palabra. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. El consejo de Dios para nosotros siempre está presente. Bendito sea el Señor. Ayúdenos el Señor para que nuestra meditación en la palabra de Dios sea constante y no miremos los instrumentos. Si usted ha comido, si usted ha bebido, si usted se alimenta de la palabra de Dios, cuando el predicador, cuando el pastor, cuando la persona que está por delante le enseñe, usted sabe que es palabra de Dios, porque el Espíritu da testimonio a su Espíritu que es palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacerla. Ayudado de la gracia y la misericordia de Dios. Se complementa. La proclama con la doctrina. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Y de esa manera, un día entraremos al reino de los cielos. El Señor les guarde. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.